Son fechas festivas, continuamos en Hoy por Hoy Talavera, muy buenos días, también muy buenos días a Francisco Guerrero de Autoescuelas Vía el Máster, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Francisco, es innegable, porque los datos lo confirman, el riesgo de mortalidad en un accidente de tráfico sin llevar cinturón de seguridad pues es muy elevado. De eso precisamente vamos a hablar. Es importante, cinturones de seguridad, por favor, ahora que vamos a viajar tanto en estas fechas, para ir a casa de la madre, del padre, de la familia. Pues sí, vamos a, como tú bien dices, a recordar un poquito el tema de los cinturones. La no utilización es un riesgo con el volumen de circulación que hay hoy en día. Evidentemente es un riesgo ya no solo, como comentamos un poquito fuera de los micrófonos, ¿verdad? La sanción es lo de menos, pues ¿vale? Sí. La sanción, si Dios quiere, pues se paga y punto. El problema es lo que puede conllevar, porque a mí, si nos pillan en un control, como hablábamos el otro día de los controles, ¿verdad? Bueno, pues te ponen la sanción y ya está. Pero si te das cuenta que no llevabas el cinturón cuando has colisionado con otro vehículo, a lo mejor pues eso es cuando llega el momento de lamentarse, ¿no? Entonces, bueno, recordar un poquito en el tema del uso de los cinturones. Yo haría sobre todo énfasis, que es lo que vamos a hablar, sobre todo el tema de los menores, ¿vale? Porque, bueno, el cinturón pues ya sabemos que es abrochárselo, ajustárselo al cuerpo y ya cumple su función. Pero sobre todo el tema de los niños, lo de las sillitas, que si los niños de cierta edad o cierta estatura tienen que llevar el cinturón, vamos a hacer un poquito en énfasis en eso, que a lo mejor pues algún padre tiene así a lo mejor alguna duda por lo que estamos hablando, por la edad del chaval o por la estatura y demás, ¿vale? Entonces, hablando de, como digo, los menores, si la estatura es igual o inferior a 135 centímetros, es decir, a 1,35, deben utilizar sistemas de homologación infantil, es decir, estas sillitas o alzados que nos venden evidentemente en las tiendas especializadas. Y por supuesto, como pasa con el cinturón, estos dispositivos tienen que ajustarse según indica el fabricante para que evidentemente cumplan la función de retener a ese niño en esa función dependiendo de su estatura y peso, que repito, para eso tenemos a esas personas en esas tiendas especializadas en ellos. Y reitero, la sillita no vale, simplemente luego hay que montarla correctamente, dependiendo evidentemente también del sistema que tenga nuestro vehículo, como están los sistemas estos ISOFIX, que a lo mejor hemos oído hablar de ellos, que ya vienen acondicionados para facilitar ese montaje y proporcionar esa seguridad. Bien, otra cuestión es si los niños pueden ir en los asientos delanteros, ¿de acuerdo? Entonces, pueden viajar en los asientos delanteros si su estatura, siendo menor, si su estatura es superior a 1,35. De todas maneras, esto, digamos, yo siempre digo lo mismo, mejor atrás. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues imaginemos que llevas a tu hijo y a los amiguetes a Fubito, ¿no? Al partido de fútbol. Sí, y claro, pues podría montar, o sea, en vez de llevarlos todos atrás y en vez de llevar, claro, llevo cuatro niños, podría montar a uno de ellos en el asiento delantero. Si, como digo, supera ese 1,35, puede ir, siempre y cuando ya al superar esa estatura, pues el cinturón ya le sirve el cinturón normal, o incluso, si hace falta, le puedo poner la sillita correspondiente o el alzado correspondiente. Pero reitero, sería, por ejemplo, esa excepción. ¿Sí, ¿no? se puede? ¿Sí se puede como excepción poner el alzado? Reitero, si supera el 1,35, ¿vale? Si es menor y tiene menos de 1,35, tiene que ir en los asientos traseros. Pero en ese caso, pues eso, lo que hablamos, coincide que van 4 chavales y pues claro, lo llevo al Fubito, por ejemplo, pues lo podía llevar, pero que supere el 1,35, Si no, tiene que ir en el asiento trasero, ¿vale? Ya estoy viendo ya todos los chicos y chicas midiéndose, porque claro, es una ilusión que tenemos. Sí, siempre. Lo de ir delante. Mamá, papá, ¿cuándo voy a poder ir delante? Todavía no. Lo de ir delante es algo que yo creo que, como tú bien dices, nos pasa a todos. Entonces, insisto, midiendo uno más de 1,35, claro, si mide 1,50, a lo mejor incluso ya con el cinturón normal puede. A lo mejor mide 1,40 y le tengo que poner estas tillitas que hay, ese alzado. Pero reitero, siempre esa excepción porque coincide, bueno, porque llevo ocupados los asientos traseros con más menores. O sea, no voy a llevar adultos atrás y resulta que llevo al niño delante, ¿no? No, claro. Entonces, lo más seguro es que vayan detrás teniendo esa estatura. Si ya miden 1,50, 1,60, ya el cinturón normal les vale perfectamente y van perfectamente seguros. Aunque sigo diciendo lo mismo, si es un menor, aunque mida 1,90, por decir una barbaridad, mejor detrás. ¿El impacto es menor o porque es mejor atrás? Hombre, evidentemente el impacto es distinto y sobre todo el asiento más seguro de todos es el trasero, el central. Porque, ¿sí? Claro, porque está, que eso también ahora lo iba a comentar, está también, digamos, más alejado de posible un impacto lateral
evidentemente el que va en el centro, en el asiento de atrás, está alejado, más alejado de la puerta, ¿no? Que es la que recibe el impacto. Entonces, iba precisamente a comentar, ya hablando de las plazas traseras, el sitio mejor para llevar a ese menor, o si llevo menores, al menos al de menor edad, al más pequeño, es la parte central, porque como digo, está más alejada del impacto lateral y además, como digo, un poquito los que van al lado, en cierto modo, les sirven como de parapeto. A mí me ha encantado siempre ese asiento, pero pensaba justo que era el más inseguro. Sí, bueno, para un adulto quizás es el más incómodo, porque es verdad que los vehículos de 5 plazas no suelen tener esa parte central tan acomodada como los laterales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, claro, para un niñito que va en su sillita perfectamente acomodado, el central es igual de cómodo que los laterales y además, insisto, es el más seguro. Entonces se suele recomendar, pues eso, tienes un hijo de 5 añitos y luego tienes el niñito de 3 o de 2. Pues en medio. En medio. Sí, yo así lo hacía yo con mis hijos y, pero insisto, ya no es por mí, es que así es como lo recomiendan, evidentemente, los estudios, sobre todo, ya sabemos esto, lo de los muñequitos, que creo que hemos visto todos en algún documental, los dummies que se llaman, y siempre el más pequeñito va en el centro, es el que más protegido va, sobre todo, reitero, a lo referente a impactos laterales, impactos frontales y de atrás va igual que los demás, pero en los laterales va más protegido el pasajero que va en la plaza central. Más consejos, este me ha gustado mucho. Bueno, pues ese que quizás sería el que a lo mejor es un poquito más anecdótico, porque lo demás vuelvo a repetir a lo que decías tú misma antes, ¿no? O sea, el cinturón o estos dispositivos es tan sencillo como abrochárselo. Es que había un spot en la tele que decían ese simple gesto de abrochar el cinturón. Ya está. No necesita más. O sea, no necesita, yo qué sé, hace falta ser ingeniero para ponerse un cinturón. Es tan sencillo. Ese simple gesto reduce casi a la mitad el riesgo de accidente mortal. Sí, puede mortal. Evidentemente existir cierta gravedad, por supuesto, pero ya el accidente mortal se reduce en la mitad y eso ya es mucho. Yo creo, fíjate, me da la sensación que poco a poco ya está más instaurado esta manía. Mucho. Ya en las autoescuelas es el primer paso. Mucho. Entonces yo creo que sí que está bastante instaurado, pero también está instaurado que si estamos en el pueblo y vamos al lado, vas y aguantas el pipi del coche, que encima es insoportable. Sí. Pero pónganse el cinturón, por favor. Mira, yo puedo hablarte y ya tengo 54 años y seguramente eso es. Seguramente te iba a decir la gente de mi edad, pues ahora esté de acuerdo en lo que iba a decir. Yo me he criado en una época en la que los cinturones también, evidentemente, había menos vigilancia por parte de la autoridad, en aspectos de que también había menos personal en la Guardia Civil de Tráfico y en la policía local. Y sí que es verdad que pasaba lo que tú dices. Para ir de aquí a la piscina, ¿qué va a pasar? Para ir de aquí al supermercado, ¿qué va a pasar? Para ir de aquí... Y incluso en carretera, pero yo es verdad que ahora lo veo y seguramente a lo mejor los agentes dirían, mira, ponemos multas por esto, pero ya no ponemos tantas por el cinturón, porque sí que es verdad que, como pasa en otro programa que hablaremos, por ejemplo, del casco, en el caso de los motoristas, ya no es tan habitual, gracias a Dios, es muy sencillo. Ya no es tan habitual. Es que es como abrir la puerta, ponerse el cinto. Que sí. Y además ya, incluso hay vehículos, como tú dices, de lo del pitidito. Claro. Pero es que hay vehículos que el cinturón se pone solo. ¿Ah, sí? Sí, hay vehículos, quizás más de alta gama, seamos sinceros, pero los hay, que tú al dar al contacto, automáticamente lleva un sistema de corredera, el cinturón se te pone solo. ¡Qué fuerte! Que no hay es que ya nos hacen ya tontos, hablando claro, es que ya si no te pones el cinto es porque no quieres. Sinceramente, y hemos hablado en otros casos con las ayudas a conducción, la verdad es que los vehículos hoy por hoy, pues hombre, como digo, no para tontos, pero ayudan mucho a conducir sistemas de antiderrape, sistemas de control de tracción, son una maravilla. Yo, si te digo la verdad, soy un poquito de los de antes, a mí me gusta mucho conducir yo. Claro. Pero van a terminar por ir solos. Yo creo que eso es algo que tenemos asumido. No sé si será hoy, mañana o pasado, y todos conocemos de pruebas que ya se han hecho de vehículos que circulan de forma autónoma. Evidentemente, como todo, tendrán que mejorarlo hasta el punto que de verdad sean seguros, pero terminarán siendo así. O sea, es algo que creo que es evidente. Ya estacionan solos, ya salen solos en rampa, o sea, ya tienen muchísimas ayudas. Y como digo, lo del cinturón, ya hay vehículos que se pone solo. O sea, es que en el momento que te montas, automáticamente se pone. Con lo cual, ese sí que, quieras o no quieras, vas a ir atado a él. Jolín, ya para terminar, Francisco, el
cinturón de seguridad tiene que estar homologado y tiene que estar en buenas condiciones. Por supuesto. Que yo también he visto una pincita en el cinto. Eso es. Vamos a ver. Como ya hemos dicho. Es que me aprieta. El gesto de abrocharlo y nada más. Y nada más. En el momento en que le pongas algo que es, vamos a ver, yo lo comparo una cosa muy sencilla, el pantalón. Si yo me pongo mi cinturón del pantalón flojo, pues el pantalón a lo mejor no se me cae, pero lo siento flojo, no me siento cómodo. Pues el cinturón pasa igual, el de seguridad. En el momento que yo le ponga algún dispositivo que le reste esa capacidad de adaptarse a mí, va a restar la eficacia que conlleva en caso de un impacto. O sea, eso es inherente. Y incluso, fíjate, normalmente se aconseja, si ha habido un accidente, gracias a Dios el cinturón ha cumplido su función, a mí no me ha pasado nada, pero se recomienda, ¿vale?, el llevarlo a la casa de coches. Ajá. Para que te lo miren. Por si acaso, a lo mejor hay que volver a instalarlo de nuevo o hacer algún tipo de ajuste, porque cuando ha subido ese impacto fuerte, a lo mejor le resta capacidad para otro impacto. Entonces, a lo mejor hay que cambiar otra vez el dispositivo de retención completo. O sea que, como tú bien dices, tiene que ir en condiciones. Bueno, pues ese es el consejo que le damos a nuestros oyentes en Hoy por Hoy Talavera, que ahora es el momento de mucho trasiego y de mucho viaje. Francisco Guerrero, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues como siempre, aquí al lado vuestro, en la avenida del Príncipe y un poquito más abajo, en la esquina entre Pío XII y Alférez Provisional. En Autoescuelas Vial Masters. Autoescuelas Vial Masters. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a vosotros, como siempre.